Hiparco y la vida más placentera posible. Un discípulo atípico. En teoría, los filósofos abderitas se caracterizan por cierta cantidad de rasgos típicos, entre ellos el materialismo atomista. Nada permite clasificar a Hiparco entre los discípulos de Demócrito, a pesar de la propuesta de la edición Diels-Krantz que retoma Jean-Paul Dumont, pues el desconocimiento que tenemos en lo que respecta a este hombre no permite saber quién era, qué hizo, ni qué relaciones le unían al filósofo de Abdera. Los únicos detalles de que disponemos se encuentran en una mención de Diógenes Laercio que permite conjeturar su presencia junto a Demócrito en el momento de la muerte de éste, su condición de pitagórico y su autoría de un tratado titulado Sobre la alegría o el bienestar. Sin embargo, eso basta para que se presente una aparente contradicción. ¿Cómo podría un pitagórico ser al mismo tiempo abderita? Pues Pitágoras enseña exactamente lo contrario de Demócrito: el dualismo, el menosprecio del cuerpo, el esoterismo, la inmortalidad del alma, la metempsicosis, la metempsomatosis, el ideal ascético, la renuncia a otras virtudes que empequeñecen. ¿Cómo un discípulo del filósofo del número podría también adherirse al pensador del átomo? Nunca se sabrá nada al respecto, puesto que sólo nos ha llegado un texto que efectivamente permite integrar a Hiparco en el corpus de los autores hedonistas y justifica la clasificación de su autor entre los discípulos de Demócrito. El tratado de Hiparco podría provenir de imitaciones, género muy practicado en la época antigua, en la que no existía en el culto a la propiedad literaria, la pasión del derecho de autor ni la religión de la novedad, todo lo cual ha conducido al hábito contemporáneo de citar entre comillas. En aquella época en que se reconocía la autoridad de un maestro, cualquiera se apoyaba abiertamente en sus tesis para escribir una obra a su manera y firmarla con su propio nombre, sin que nadie le acusara de plagio. Abundan los pseudo, y es menester deshacer el ovillo. Un texto firmado por Platón no es forzosamente de Platón, pero seguramente procede de su inspiración, pese a la cantidad de distorsiones que haya podido cometer la subjetividad del epígono. Vademecum hedonista. El breve texto de Hiparco parece más cercano a la sabiduría popular que a la filosofía propiamente dicha. Nos han llegado sentencias firmadas por Demócrito, textualmente, que suelen presentarse como obra de Demócrito. Me cuesta creer que la altura de miras de la filosofía del pensador de Abdera se desdoble en un ejercicio sentencioso de moral moralizante. Más que texto auténtico de este filósofo, me parece un texto que se presenta a la manera de Demócrito, aunque con menos talento. Los aforismos ofrecen un catecismo al uso de la mayoría, en la que se invita a decir la verdad antes que a mentir,
a preferir el bien al mal, a desconfiar de los malos, a obedecer las leyes, a desdeñar los bienes de este mundo, a pensar antes de actuar, a practicar el arrepentimiento, a apreciar la amistad y otras pequeñas máximas al servicio de las grandes virtudes. Demócrito, poco probable. Tanto más cuanto que estos aforismos podrían perfectamente estar firmados por un hombre cualquiera de la calle, por una persona cualquiera, sin formación filosófica, o por una de las bellas almas que prepararán la entronización de los sacerdotes dotados para el sermón. La ética abderiana merece más, y la ausencia de fragmentos esenciales sobre este tema no debe llevar a confundir estas nimiedades sin demasiado interés con las grandes ideas de la filosofía antigua. En este contexto de imitación, de falta de ética, de torpeza de epígono, de sabiduría popular presentada como moral en toda regla, las páginas de Hiparco deben leerse a la manera de un recordatorio hedonista de lo que es preciso hacer, pensar y creer para tener la vida más placentera posible. Ante todo, considerar la existencia como un gran viaje. Por poco que se conozca de las condiciones del viaje en la antigüedad, se podrá calibrar la metáfora en su justo valor. Las naves están mal calafateadas, las costas nunca están lejos, las olas son peligrosas. Lo más seguro en caso de naufragio es el cabotaje, sin duda, pues aunque apenas se sepa nadar, a menudo las embarcaciones se transforman en planchas que flotan al capricho de las olas. En tierra las cosas no son mejores. Hay que contar con los ladrones, los saqueadores, los atracadores. En todos los casos, la aventura está al acecho. Como en un periplo marítimo, hay que esperar de todo. La existencia no siempre coincide con un viaje de placer. Hiparco ofrece los detalles. El cuerpo es perecedero. Las enfermedades amenazan y son muchas. También el alma conoce sus afecciones, que no son menores. Para quien se aventura en la vida con el deseo de evitar el valle de lágrimas, no parece haber mucha distancia entre la disentería y la irreligiosidad, o entre la retención de orina y la ilegalidad. Los deseos y las pulsiones asaltan la carne. En algunos casos se trata de pura y simple extorsión, o incluso de crimen, como el incesto o el parricidio, cuando no el infanticidio. Cuando no se corre estos peligros, acechan las catástrofes naturales, inundaciones y sequías, peste y hambruna. Ante este panorama, los bienes parecen raros, o peor aún, perecederos, efímeros. De la misma manera, los hombres viven una existencia limitada en el tiempo, demasiado corta en relación con la eternidad. Transformemos, pues, este momento que se pasa en el planeta en ocasiones de júbilo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, gozando de todo lo que nos ocurre y se da bajo el signo del bien, disfrutando de ese momento, adheriéndose a ese instante. Tomar conciencia de la riqueza de un instante precario, pero feliz. Saber que es una gracia en una existencia marcada en su mayor parte por el signo de la negatividad. He aquí una receta fácil de aplicar y proveedora directa de alegría. Esta energía positiva permite soportar más fácilmente las malas sorpresas de la existencia. El interés por lo que es debe ir acompañado del rechazo de lo que podría ser.
no contentarse con lo que es y pensar en el futuro, apostar y contar con las potencialidades de un porvenir posiblemente extraordinario, es motivo de demasiados desengaños. La desesperación se presenta cuando se ha esperado, la decepción aparece cuando se ha confiado. Lección de sabiduría: no confiar, no esperar, no contar con. Toda filosofía hedonista invita a concentrarse exclusivamente en la modalidad presente del tiempo. Invita a no permitir que la nostalgia ni la proyección al futuro tengan ningún poder sobre nosotros. Otra lección capaz de generar alegría: en los momentos negativos, buscar y saber encontrar las razones que presenten un lado positivo. ¿Que los golpes de la suerte nos han privado de nuestra fortuna? Muy bien, tendremos menos preocupaciones, evitaremos inquietudes, nos ahorraremos temores. ¿Que nos han despojado del poder? Perfecto, la nueva situación nos liberará de frecuentar parásitos tan abundantes en los lugares de poder y de dinero. ¿Que nos arrebatan amigos? ¡Excelente! ¿Quién sabe si no eran en realidad futuros enemigos que de esta manera quedan felizmente fuera de juego? También habrá que tratar de no tomarse por el centro del mundo. Evitar la paranoia, diríamos en el lenguaje de hoy en día. Pues a menudo nos quejamos de que las catástrofes nos ocurren solo a nosotros, mientras que en realidad se abaten sobre todo el mundo y para toda la eternidad. La muerte, la vejez, la traición, los reversos de la fortuna colman los relatos de los historiadores y los anales desde la más remota antigüedad. ¿Por qué imaginar que lo peor elige prioritariamente nuestro domicilio y pasa de largo por el de los demás? Pues aunque lo negativo no se reparte equitativamente, lo cierto es que nadie se salva de padecerlo. De esta suerte ganaremos si comparamos nuestro dolor con otro mayor. Quejarse no sirve de nada, ni tampoco llorar, y menos aún gemir. La alegría procede también del espectáculo de la miseria de los demás, como recordará Lucrecio. Hay una satisfacción en ver que el mal actúa en otro sitio y nos deja de lado. Pasión maligna, sin duda, pero eficaz. No se trata de complacerse de las miserias que abruman a los demás, sino de comprobar el movimiento del mundo y la necesidad de que un día nos ocurra a nosotros lo mismo que a los demás. Pero mientras esperamos la catástrofe, ya que tarda en llegar, sepamos gozar de la paz, de la calma anterior a la tempestad. Hiparco, por tanto, ofrece en realidad un vademecum del pensamiento hedonista. Amar lo que acontece, no perderse en el pasado ni en el futuro, disfrutar del instante presente, transformar lo negativo en ocasión de positividad, evitar la visión egocéntrica del mundo y de las cosas, comparar el dolor propio con el de los demás. Y a esto agrega la práctica de la filosofía como ocasión de purificación, de sabiduría y de reconciliación de uno consigo mismo, con los otros y con el mundo. Y si nos ocupamos del esplendor de la filosofía, alejamos la trivialidad del mundo a una distancia útil y necesaria para crear una vida feliz y alegre.